Bueno, muy buenas noches a todos. Un agradecimiento al Parque Explora por invitarnos a este espacio a contarles este proyecto, este sueño, esta aventura desarrollada por EPM y por EAFIT. Mi nombre es Jorge Vélez, vengo de la Gerencia de Desarrollo e Innovación de EPM y estos proyectos tienen que ver con todo lo que es el futuro de las empresas de energía. Entonces, estamos convencidos pues que prepararnos para las energías alternativas, las energías más amigables con el medio ambiente, para un mañana más sostenible, pues tiene todo que ver con hacer inversiones en recurso humano y hacer obviamente unas inversiones en tecnología. Vamos a hacer una introducción del proyecto, una descripción del vehículo, contarles lo que consideramos más relevante de la competencia, de lo que fue la primera participación en el 2013 y lo que, como nos gustó tanto, quedamos tan antojados y con un reto tan grande, decidimos hacer un segundo proyecto. Vamos a ver un videíto que nos ponga como en tónica hoy de un tema bien agradable que fue todo este proyecto. Viendo imágenes muy representativas del desarrollo de todo lo que vivimos allá, 27 muchachos y 3 ingenieros. Todo lo que fue asumir ese reto en un país desconocido, en unas condiciones de temperatura del orden de 38, 40, 42 grados centígrados, una humedad relativa del orden del 97%, una barrera idiomática, todo nuevo, todo por conocer, por aclimatarse, con el cronómetro marcando, porque finalmente en ese proyecto, digamos,
como cualquier experiencia nueva, no nos alcanzaron los tiempos para las pruebas, entonces llegamos a, como se dice, en caliente allá. Vaya, pruebe allá y darse cuenta cómo es la vía allá, cómo es la temperatura allá, cómo es la manejada en el otro sentido de las vías. Australia se conduce por el lado izquierdo, a diferencia de nuestra conducción en Colombia. Cómo es el tema de ver una vía de estas sin policías acostados, cómo ver la semaforización del lado que no es, bueno, todo lo que va detrás de esto, y ya entrar pues en el tema de competencia. Todo esto obedece a ¿qué? A lo que vemos constantemente en diferentes medios, y es esa transición que está dando el mundo de los combustibles tradicionales, de los combustibles fósiles, hacia unas energías más amigables. Todo este tema por el cambio climático, que no es extraño para Colombia. Entonces, en el 2011 asumimos un reto con una competencia de carritos que se hizo en la ciudad, donde los ganadores tuvieron la oportunidad de viajar a Australia precisamente a ver cómo era esa competencia. Y cuando uno le dicen que es una competencia y le dicen 3.000 kilómetros, como que no se imagina mucho que son 3.000 kilómetros y será que son muchas vueltas de algo, en una pista muy larga o cómo es la cosa. Y en ese mapita se pueden dar cuenta ustedes el tamaño de Australia, que es prácticamente igual al tamaño de Estados Unidos, y miren cómo queda el mapita de Colombia ahí. Recorremos de norte a sur, de Darwin a Adelaida, en un tiempo que ya está definido, que debe ser máximo de 5 días para la categoría en la que estuvimos participando. Todo esto de cuenta del sol y de la ingeniería de un equipo que asumió este reto. ¿Cuál reto? Los organizadores de este evento han definido unas categorías, y para el 2013 estaban la Challenger, que es la Fórmula 1 solar, la Cruiser, que son vehículos que deben estar diseñados para llevar como mínimo 2 pasajeros, y la Adventure, que es una categoría con la que años atrás los vehículos corrían con 3 ruedas, y en la medida en que ha evolucionado la tecnología, los vehículos cada vez son más rápidos y más livianos. Entonces los organizadores del evento comenzaron a definir unas limitaciones para esa categoría, y aunque los dejan correr, ellos corren respetando otras condiciones. Ahí por resaltar son las áreas de los vehículos, o sea, el área solar y las condiciones en las que debe correr el vehículo, digamos que ya comienzan a ponerle el reto a cada uno de los que está diseñando, a todos sus equipos, para lograr la mayor eficiencia, porque lo que estamos, o sea, detrás de todo este cuento, estamos buscando es eficiencia. O sea, cómo con la menor área solar o un área solar definida, captamos la mayor energía, va a unas baterías y eso va a unos motores. ¿Quiénes están en esto? Las universidades más exitosas y más reconocidas a nivel mundial. ¿Y por qué ellas están haciendo esto? Porque hay un constante sentimiento de competencia. O sea, esto no es simplemente el desarrollo en laboratorio, no es simplemente probar, no es simplemente medir, es que todas esas universidades y obviamente EAFID y EPM entran a esa gran liga de las mejores del mundo a competirse de tú a tú, validando todo un esfuerzo de diseño, todo un esfuerzo de procesos, todo un esfuerzo de materiales, todo un esfuerzo de armar un rompecabezas de la manera más eficiente. En esa diapositiva podemos ver cómo en la categoría Challenger, que es la Fórmula 1 solar, es la categoría de mayor número de equipos. O sea, ahí es donde las universidades están enfocadas en mostrarse como las que tienen la vanguardia tecnológica, las que logran mayor eficiencia y mayor velocidad en este reto. En el segundo listado vemos los Cruiser, que son, como pueden ver ahí, menores equipos, y la categoría Adventure, que igual son menores aún. ¿Qué quiero resaltar con esta diapositiva? La ubicación de esos equipos en ese mapa. O sea, ¿dónde está el desarrollo tecnológico? ¿Dónde se están haciendo esos mejores paneles solares? ¿Dónde se están haciendo esas mejores baterías? ¿Dónde está el mundo
jalonando por el desarrollo de conocimiento. Y los toca aquí ser muy orgullosos que entramos a esas ligas, de querer demostrar que en Colombia está el talento, está el software, están todas las herramientas para competir de tú a tú, y que nadie debe limitarnos. O sea, la única limitación es uno mismo. Entonces, aquí lo que vemos son esos, y pues obviamente vemos el equipo nuestro, y ahí acabaron de ver resaltados unos equipos. De esos 27 equipos de la Fórmula 1, los que están resaltados se retiraron de la carrera. O sea, no alcanzaron a recorrer toda la distancia. O sea, estando entre los mejores, no fueron capaces de llegar a la meta. Y algo también por resaltar es que podemos ver aquí Goko High School y Mississippi Choctaw High School. En el mundo no solamente le están pensando las universidades, sino desde los últimos grados de los colegios. O sea, esto es un tema que, si se comienza a cultivar desde el colegio, vamos a lograr hacer una transición tecnológica y podremos pensar en algún momento ser un país que tenga tecnología como Japón o como Corea. Todo este esfuerzo no es simplemente ir y recorrer y sufrir un poco en el desierto. Ahorita Ricardo les contará un poco de esto, pero de nuevo, con mucho orgullo, nos invitaron a participar en la convocatoria de proyectos de ingeniería, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y mirando los otros proyectos veíamos que todos eran cemento, grandes obras, grandes embalses, y ellos escucharon del proyecto nuestro y nos dijeron: venga, ¿ustedes qué fue lo que hicieron? Cuéntenos. Tuvimos la oportunidad de ir a contarles cómo un montón de ingenierías, ingeniería mecatrónica, mecánica, electrónica, de diseño, lograron armar un rompecabezas fabuloso, competir como competimos y mostrarles a ellos cómo, a pesar de que es la primera experiencia, es el primer vehículo solar de Colombia, logramos tan buen trabajo en equipo. Premio de Ingeniería en el 2014, a su vez premio de Ingeniería acá de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Entonces, esto va pues a que el mensaje que queda de EPM aquí como jalonador de las nuevas energías es: creemos en que no hay barreras, que la tecnología está a la mano, que puede que esté a unas horas en otra geografía, pero que finalmente hoy con el internet, hoy con las facilidades de idiomas, podemos llegar a accederla y armar nuestro futuro. Dejo a mi compañero Ricardo. Gracias, Jorge. Un saludo a todos y muchas gracias por estar aquí, y al Parque y a las Ferias de la Ciencia de TI por invitarnos. Vamos entonces, les voy a contar un poco. Yo soy Ricardo Mejía, yo soy director del Grupo de Investigación en Ingeniería de Diseño GRID de la Universidad de AFIT, y más o menos cómo es un poquito, en qué consiste el reto técnico, tecnológico que está detrás de todo esto. Básicamente, para darles un contexto, y algunos de ustedes ya lo saben, un vehículo de combustión, digamos que uno lo puede dividir en unos subsistemas. Un primer sistema, que es el sistema de alimentación de energía. Si yo voy a ver en un vehículo convencional, básicamente es la entrada de gasolina, donde yo le echo gasolina a un sistema de almacenamiento de esa energía, que básicamente es el tanque. Esa energía yo la llevo a un motor de combustión, en este caso, que es el que genera el movimiento, y a través de una reducción mecánica lo podemos llevar a lo que llamamos la transmisión de potencia, que son básicamente los ejes y las ruedas que van a estar en contacto con el piso. Si yo hago una equivalencia de esto a un vehículo eléctrico, básicamente tengo los mismos subsistemas o muy similar, pero ese sistema de almacenamiento de energía ya no es echarle gasolina al carro, sino conectar el carro a la red eléctrica. Esa, obviamente, energía se almacena ya en unas baterías, ya no es un líquido. Luego tengo un sistema de control, que es el que me permite, como quien dice, cuando acelero, pedirle energía a la batería para que me la lleve a un motor eléctrico, y ese motor eléctrico lo conecto a todo el sistema de transmisión de potencia. En el vehículo solar, si yo hago la misma equivalencia, o sea, el vehículo solar es un vehículo eléctrico,
con la diferencia que esa carga de energía no viene de la red eléctrica, sino que viene directamente de la energía solar. Entonces yo esa energía que estoy colectando del sol la llevo igualmente, a las baterías. Ese sistema de control son unos componentes que más adelante les explico. Y viene aquí un componente que ya es muy común, los que han visto las motos eléctricas, las bicicletas eléctricas, que es lo que se conoce como motor hub. Quiere decir que el motor y la rueda ya están en el mismo componente y las pérdidas que me genera a mí toda la transmisión de potencia las estoy eliminando. Además que le estoy aumentando, digamos, la eficiencia, porque la eficiencia del motor eléctrico es muchísimo más alta y no están las pérdidas de temperatura y de rodadura y de todo, pues de todos los sistemas de transmisión de potencia que tienen los motores de combustión normal o los sistemas de transmisión de potencia normal. Entonces, básicamente, ¿qué es una competencia? De hecho, aquí no se ve aquí un titulito que dice la competencia solar es un balance de dos cosas, energía que entra versus energía que sale. Entonces, en el vehículo solar que entra, la energía del sol. Cuando yo tengo un vehículo solar, pero no un panel solar cualquiera, normalmente, con respecto a las horas del día, yo tengo una curva de este estilo, donde obviamente a mediodía es cuando está la mayor cantidad de potencia que yo puedo generar, porque el sol está perpendicular al panel. Esto quiere decir que los paneles solares deben estar perpendiculares al sol para poder recoger la mayor cantidad de energía. Si el sol está, por ejemplo, por la mañana, lo ideal es que yo incline el panel para que me dé más energía. Pero si el panel está fijo, de forma horizontal, yo esperaría la mayor recolección de energía a mediodía, y la curva de recolección es de esta forma. La realidad es que no siempre se comporta así, sino que yo tengo nubes o edificios, o cuando voy andando en el carro yo tengo unas sombras que evitan que yo tenga esa curva de recolección de energía. Entonces yo puedo verme afectado por todos los elementos ambientales que me pueden hacer sombra sobre el carro. Entonces la competencia, y sobre todo la categoría Challenger, es un balance entre la cantidad de energía que recojo con la cantidad de energía que consumo. En los sistemas dinámicos, digamos un vehículo, cuando yo tengo un vehículo, digamos que la energía que él me va a consumir, y aplica también para un vehículo de combustión, o sea, un vehículo de combustión me gasta más gasolina, de dos maneras, lo voy a separar de la siguiente forma. Uno, digamos, las fuerzas que se oponen al movimiento debido a la resistencia de rodadura, que es el rolling resistance, básicamente está directamente ligada al peso por las fuerzas normales, y es como la fuerza que está directamente ligada al peso del vehículo, y esta, digamos, que incrementa un poquito con la velocidad, pero no lo mismo que lo hace la fuerza aerodinámica. A medida que el vehículo va más rápido, la fuerza aerodinámica es más fuerte, y eso ustedes lo pueden probar cuando van en un automóvil y sacan la mano, ¿verdad? Y a medida que van más rápido, ven como la mano es más fuerza la que tienen que hacer ustedes para mantenerla, ¿de acuerdo? Entonces digamos que la energía o el consumo de energía es la suma de estas dos cosas, que básicamente es el consumo de energía por rodadura y el consumo de energía por aerodinámica. Por eso la aerodinámica, si se fijan en vehículos de competencia, que estamos hablando de alrededor de 100 kilómetros por hora, el consumo por aerodinámica es más alto que por rodadura. Entonces por eso juega un papel muy importante la forma del carro, y por eso ustedes van a ver los vehículos solares que son de formas extrañas, pero extrañas quiere decir que son aerodinámicas, y ustedes lo ven con el ejercicio de la mano. Si ustedes hacen con la mano así, pero luego lo que hacen es que la ponen plana, van a ver que la resistencia que les opone el viento es menor, porque el área transversal, el área que ustedes les están poniendo al viento es menor. Entonces es un conjunto de balance de energía que le entra al vehículo versus la energía que yo gasto. Esto, por ejemplo, es una curva que fue la que les mostré ahora de recolección de energía. Esto es típico en las competencias de vehículos solares por dos razones. Si se fijan, este pico acá es alto porque la competencia arranca a las 8 de la mañana. Antes de las 8 de la mañana el equipo puede inclinar el panel. ¿Qué quiere decir? Lo que les expliqué ahora, lo ponemos perpendicular a los rayos solares. Entonces cuando yo lo inclino, yo puedo esperar buena generación de energía. No muy alta, porque las horas de la mañana tampoco son las de mayor irradiancia. Entonces la radiación solar empieza a aumentar, y a medida que vaya acercándose a las 8 de la mañana, pues ya hay que cerrar el carro y arrancamos a andar. Obviamente hay unas paradas obligatorias de la competencia, y en esas paradas se puede desplegar el panel, por eso hay unos picos de mayor consumo, porque finalmente dependiendo de dónde toque, yo puedo aumentarlo, y finalmente a las 5 de la tarde hay que detenerse
y uno puede inclinar el panel nuevamente, y este es más o menos el desempeño fotovoltaico de un vehículo solar de competencia. En su momento entonces, en el proyecto Primavera 1, lo que hicimos fue una apuesta de un vehículo que fuera capaz de competir con la competencia muy fuerte. Si ustedes vieron, están MIT, Stanford, Michigan, TU Delft, Tokai, universidades muy tradicionales y muy fuertes. Y nuestra apuesta fue esta, donde básicamente lo que hicimos, y se van a dar cuenta, es un proyecto multidisciplinario en términos de, hay muchas áreas de trabajo, aerodinámica, de parte de control, los paneles solares, las baterías, etcétera, etcétera. Les voy a contar entonces un poquito de las diferentes áreas. Digamos que esta es la parte aerodinámica. Los equipos fuertes, digamos que nosotros no es que estemos en desventaja, o sí, estamos en desventaja, porque estos equipos tienen los túneles de viento. El túnel de viento es básicamente ¿qué? Eso es una especie de cuarto grande como esto. Hay unos ventiladores que hacen un flujo lineal de viento y yo puedo eventualmente validar o simular la influencia del viento sobre el vehículo y poder validar los coeficientes aerodinámicos del carro para yo poder estimar consumos. Nosotros no tenemos eso, pero por eso no nos vamos a quedar atrás. Todo lo hicimos a través de simulaciones y simulamos todo con dinámica de fluidos, los comportamientos aerodinámicos sobre el vehículo para poder hacer la selección de forma. Luego en la parte de carrocería, también digamos que los grandes equipos cuentan con lo que yo llamo unos monstruos de máquinas. Ojalá nosotros pudiéramos tener una máquina de estas. Si se fijan, aquí hay un puente grúa grandísimo con un brazo, y aquí tienen la máquina que les puede dar toda la forma del vehículo, y además tienen un área de trabajo muy grande y pueden hacer el vehículo completo. Mientras que nosotros teníamos nuestra maquinita, más pequeña pero no menos potente, y eso no nos impidió hacer el carro grande. O sea, eso de entrada es una limitante que nos pudo haber dicho no somos capaces, pero efectivamente había que ingeniárselas para ver cómo hacerlo. Al tener menor capacidad de máquina, lo que tuvimos que hacer es, hay unos conceptos de cómo fabricar la carrocería que se llama el plug. El plug es un positivo del carro, es una escultura del carro. Y digamos que para haber hecho esa escultura del carro, nosotros tuvimos que partir, digamos, los moldes en 7 partes para que nos pudiera caber en la máquina. Y lo que hicimos ahí fue entonces maquinar todos esos diferentes componentes, unirlos, y luego un trabajo muy artesanal de lijar y de darle forma a lo que sería el vehículo, garantizando la parte aerodinámica. Entonces después, sobre ese plug, vamos a hacer los moldes. Entonces se hacen en este caso con fibra de vidrio, y esos moldes se refuerzan con una estructura metálica que nos permiten rigidizarlo. Y básicamente, si se fijan, yo aquí ya tengo entonces el negativo de la pieza. Ese es el molde. Y después de sacar el molde, entonces yo ya sobre eso aplico la pieza, que en este caso fue fibra de carbono. Fibra de carbono, ustedes saben, es un elemento de muy alta resistencia y de muy bajo peso, y de esta manera fue que pudimos sacar las piezas o la carrocería del vehículo solar. Aquí lo que tenemos es básicamente todo el coco de lo que es la forma del vehículo, directamente ligado a lo que se diseñó en la parte aerodinámica. Entonces, en la parte fotovoltaica, lo que tenemos entonces es una competencia muy dura. Y aquí pongo el ejemplo de 2 de los equipos principales, y es Tokai y TU Delft. Son las universidades que normalmente se están disputando el primer y segundo lugar, son los principales. Pero, digamos que, por ejemplo, la universidad japonesa tiene unos grandes patrocinadores, Toyota, Panasonic, y por decir algo, solo el panel solar de Tokai, lo que vale es lo que nos costó a nosotros todo el proyecto Primavera. Y ese panel solar se los hacen a ellos, y se los hace Panasonic. Y por ejemplo, el otro equipo, TU Delft, subcontrató una empresa estadounidense que el laminado del panel solar le hizo un texturizado con unas mediciones muy precisas. Tan complejo fue el proceso que, si se fijan, tiene doble color. Aquí hay uno como más rojito y uno más blanco, fue porque el proveedor ni siquiera alcanzó a terminarles todo el panel de lo complejo que era. Pero sin embargo, lograron recoger muchísima energía. Y nosotros, pues, digamos que el panel solar es un orgullo porque fue todo diseño y desarrollo propio. Tanto así que hay una persona que se llama Gockerman, que es un alemán, es muy reconocido en competencias de carros solares porque él le fabrica paneles solares también a otros vehículos. Cuando él vio nuestro panel solar en Australia, se quedó completamente sorprendido, y me imagino que se habrá preguntado por qué no se lo compramos a él,
porque quedó muy bueno, pero preguntó, ¿y a quién le mandaron a hacer eso? Y nosotros en su momento le señalamos al estudiante, vea, diseño de un estudiante de aquí de ingeniería. Un panel que está a la altura de los estándares internacionales, un panel, el mismo Gockerman dijo, ese panel está lleno de muy buenas ideas. Y ahorita vemos por qué. Cuando fuimos a diseñar el panel, entonces había que hacer una distribución de celdas primero, cuántas celdas caben, cómo ponerlas. Uno de los grandes diferenciadores que teníamos nosotros, no éramos los únicos en este caso, era que nosotros partimos las celdas para optimizar el espacio que íbamos a utilizar. Entonces se diseñó, digamos, tratamos de encontrar la forma más óptima de combinar celdas partidas en medios y partidas en tercios para llenar el área que está regulada. El área por reglamento es de 6 metros cuadrados y logramos encontrar una distribución de este estilo donde todas estas celdas estaban partidas en tercios y estas partidas en mitades. Luego de eso se procedió a dividirlo todavía más, pero en submódulos, y esto era más a nivel electrónico. ¿Por qué? Porque cuando estos paneles, por ejemplo el módulo 4 y 5, que son los que están más sujetos a sombras, o sea, la cúpula del carro está en la mitad, entonces obviamente cuando el sol viene de un lado me genera sombra sobre el otro. Cuando yo tengo una sombra sobre el panel solar me genera un cortocircuito y el panel simplemente no me genera nada. Entonces lo que hay que hacer aquí, lo que hicimos nosotros fue lo que llamamos una interconexión dinámica, que lo llamamos multiplexing. ¿Qué quiere decir eso? Cuando detectamos una zona del panel solar en sombra, esa zona se aísla del circuito electrónico y lo apuentea para que el resto del panel sí pueda generar energía. Y eso lo hicimos a través de simulaciones, un software desarrollado en el proyecto que nos permitía ver diferentes configuraciones electrónicas. Entonces la configuración 1 era ciertos módulos, la 2 ciertos módulos y así. Y nos permitía ver en tiempo real cuál era la que nos generaba más corriente en el momento de, más potencia, perdón, en el momento en un mismo momento de recepción del sol. Entonces vemos como en algunos puntos sí había unas configuraciones que recibían más energía que otras. Pero entonces teníamos una inquietud. Tenemos 6 metros cuadrados y nosotros con la configuración que logramos teníamos 5.82 metros cuadrados y nos dijimos, ¿qué hacemos con el resto? No nos cabía ya una celda completa. Entonces resulta que hicimos un sistema muy novedoso que se llama de concentración solar. Concentración solar es algo como esto. Si se fijan, aquí este puntico negro es una mini celda solar de 5 por 5 milímetros. Entonces si uno dice, eso es 0.2 o bueno, lo que faltaba para llenar los 6 metros cuadrados, si sumábamos esas celditas nos daba para poner casi 100 celditas más de esas, o más o menos. Obviamente lo que dijimos nosotros, bueno, pero esa celdita sola no me genera, se le pone un lente, en este caso digamos una lupa, y esa lupa me concentra la energía solar sobre la celdita solar. Entonces en área, digamos de captación es todo esto, pero área solar es esa celdita. Y lo que hicimos nosotros fue, bueno, cómo llenamos nuestro carro, y lo que hicimos fue, en la parte de adentro, cuando se abría, o sea, por la mañana y a mediodía, nosotros decidimos meter en la parte de adentro varios módulos de estos de concentración solar. Y básicamente nuestro carro quedó así, como una lupa gigante, y eso, créanme, fue un gran diferenciador. Todavía se acuerdan de nosotros allá por este sistema de concentración. Salió en las noticias y en los blogs especializados, porque fue muy ingenioso en cómo aprovechar ese espacio solar que todavía teníamos disponible. Resulta que cuando nosotros presentamos allá en la evaluación de estos sistemas de concentración, nadie tenía eso, todo el mundo estaba muy sorprendido, hasta que llegó el equipo campeón y también tenían sistemas de concentración solar. O sea, los campeones y nosotros llegamos con un mismo sistema de concentración solar. Inclusive cuando ellos lo fueron a presentar, no habían visto el nuestro, llegaron diciendo, somos los únicos que tenemos concentración solar. Y los colombianos ya teníamos también sistema de concentración solar. Entonces, estuvimos pisando los talones. Y ellos era la 7ª vez que participaban. O sea, ya con toda una trayectoria, una cancha, con la malicia de haber compartido en otras competencias y pues se quedaron, mejor dicho, como estos colombianos, la primera vez que vienen, salen con la sorpresa que nosotros teníamos. O sea, Eso fue un golazo, como dirían por ahí. Entonces, muy bueno. Sin embargo, entonces hay algo también que resaltar y era, si es el sistema de despliegue a la hora en las paradas, que era cuando se podía desplegar, era básicamente el mismo sistema, con la diferencia que los ganadores compraron esto a la empresa número 1 mundial de sistemas de concentración solar y los colombianos
lo hicimos nosotros aquí. Igual, un grupo de estudiantes se lo diseñó, se construyó, se implementó y efectivamente produjo energía adicional para el vehículo. Entonces es un orgullo también y haber demostrado que era posible hacerlo y no simplemente comprárselo a un proveedor. Entonces otros subsistemas mecánicos del vehículo pues ya tiene mucha parte de mecánica y electrónica tradicional, todo el tema del chasis, cómo se simuló, cómo se fabricó, los rines también es una parte muy importante, la parte de la suspensión, ya estos son elementos mecánicos más tradicionales, otros eléctricos y electrónicos, esto era algo también, este es el motor es un motor que se conoce como motor hub, básicamente si se fijan acá, esto es un conjunto de imanes de neodimio, que son los más potentes en este momento como material magnético, y este motor se mandó a traer de Australia de un proveedor, pero digamos que la rueda completa valía mucho. Nosotros pedimos los componentes principales, que básicamente eran estos, para nosotros hacer el ensamble acá, conectarlo con la rueda y tener la rueda motor. Esto es lo que les comentaba al principio, que evitamos pérdidas por transmisión de potencia a través de cadenas, poleas, etcétera, sino que ya estamos usando un motor hub de la más alta potencia. Solamente por decir algo, cuando estábamos armando esto, la potencia de cierre, digámoslo así, si esos dos imanes se juntan, se necesitan más de 1 tonelada para poderlos separar. O sea que el sistema que tuvimos que diseñar para poder armar esto fue todo un arte, no tengo ahí la foto, pero tuvimos que hacerlo casi que con 4 tornillitos, ir moviendo un poquito cada uno hasta que se iba acercando y cerrando la placa. El sistema de baterías también son baterías Panasonic, son compradas a Panasonic. También es otro reto, estas baterías no son comerciales, las producen muy particularmente, hubo que encargarlas, inclusive creo que no nos las vendían, tuvimos que comprarlas a través de Estados Unidos para poder traerlas acá, y la batería completamente armada acá y diseñada acá. Y el resto de la parte electrónica, algunos componentes como los variadores de los motores, tarjetas electrónicas que sí se diseñaron y se mandaron a hacer aquí en Colombia, todo el tema del display, y bueno, básicamente después de todo esto se pudo montar todo lo que nosotros llamamos la araña, que es el vehículo eléctrico, no solar, porque aquí no tiene el panel, pero ya este vehículo así como tal ya anda. Entonces nosotros hicimos pruebas con ese vehículo de esa manera. Muy interesante el tema de telemetría, el sistema es monitoreado completamente de forma remota. Ahorita vamos a ver, el carro solar es una caravana de 2 vehículos, uno adelante y otro atrás, y en el vehículo trasero tenemos el monitoreo de todas las variables del vehículo. Tenemos una configuración de tal manera que podemos ver la parte de consumo de energía, de generación de energía, de consumo del motor, y esto es para la estrategia, porque la carrera es una carrera estratégica. No es que yo llego y le pongo ya 150 kilómetros por hora, sino que yo tengo que calcular a qué velocidad debo ir, y eso lo hago utilizando todas las variables que me arroja a mí el sistema de telemetría. Entonces, por ejemplo, si yo tengo nubes adelante, yo sé que adelante no voy a generar energía. Entonces la idea es, hay muchas decisiones para tomar, o ando muy rápido durante la nube para que sea menos el tiempo de generación de energía, pero estoy consumiendo mucha energía. Entonces, ¿qué hago? Entonces también tengo que ver mi nivel de batería, si estoy en pendiente o no. Todo eso es un modelo computacional desarrollado también para poder tomar la mejor decisión de la velocidad. La velocidad entonces es una velocidad fija y a esa velocidad se debe ir para optimizar el consumo de energía. Entonces esto es una máquina, como decía Jorge al principio, de eficiencia. O sea, es decir, aquí lo que se mide es esa eficiencia de consumo de generación de energía versus consumo de energía. Recuerden que en la competencia el vehículo sale cargado y debe recorrer los 3.000 kilómetros de Cuenta del Sol. O sea, todos los vehículos salen cargados y de ahí para allá es todo ese juego de eficiencia que les menciona Ricardo, de saber manejar cómo el panel solar está absorbiendo energía y cómo el viento, la pendiente, la rodadura del vehículo, los otros vehículos de la vía me afectan ese consumo. Entonces, esto es un tema, nosotros lo llamábamos no una competencia, sino una maratón. O sea, son 5 días donde son muchas las variables y la estrategia tiene que ser muy inteligente para no quedarnos en la mitad de la vía sin carga, porque está prohibido cargar el vehículo. Y de hecho, no solo había que hacer un carro solar, sino que hubo que diseñar el tráiler para poder llevarlo a Australia. El tráiler fue completamente diseñado acá, con toda la regulación de vías de Australia,
y en ese mismo tráiler, como pueden ver acá, se empacó el vehículo solar. Entonces se diseñó, se fabricó y se empacó el vehículo, y en la carrera el tráiler es uno de los vehículos que va acompañando la caravana, porque ahí es donde va toda la herramienta y elementos que van acompañando el vehículo en la competencia. Entonces, en el 2013, esto fue en octubre de 2013, participamos en el evento más importante de carros solares, la competencia mundial, que es el World Solar Challenge, que es básicamente lo que se explicaba Jorge al principio. Es una maratón, obviamente, de envío. En ese momento terminamos el vehículo, se presentó, fue muy justo el tiempo y básicamente se envió hasta Darwin, que es la ciudad de origen donde arranca la competencia, para recorrer luego los 3.000 kilómetros hasta la ciudad de Adelaide. El escrutinio es un tema muy importante y es los organizadores. El reglamento es muy claro, es un libro con muchas reglas y allá hay un evento que se llama el escrutinio y básicamente es un conjunto de estaciones donde todos los carros solares pasan por las diferentes estaciones y le miden cada una de las reglamentaciones para que cumpla. En temas de seguridad, en temas de visibilidad, en temas de todo lo que la regulación dice para que no haya ninguna infracción y los vehículos sean completamente acordes al espíritu de la competencia. Luego de esa semana de escrutinio, que es muy rigurosa, se corre la pole position. Eso básicamente es en una pista de carreras, y en esa pista de carreras los vehículos solares salen y según la clasificación es en el orden en el que arrancan. Eso normalmente arranca un domingo, entonces el domingo los carros arrancan según la posición en la que quedaron acá en la pole position. Como decía Jorge ahora, la carrera no es de velocidad, de hecho inclusive Tokai, que es el que quedó segundo en el 2013, hizo trompo. Pues el carro era tan liviano que en la competencia de velocidad no fue capaz de sostenerse, les hizo trompo y salieron inclusive casi, no de últimos, pero salieron muy lejos. Pero ellos recuperaron en la competencia tranquilamente y fueron casi pasándose todos los carros. Entonces el mensaje es que no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de fondo. Entonces, la carrera, les tenemos aquí también otro videito para que vamos viendo lo que se siente o lo que sentimos nosotros en esa competencia. Voy a ir contándoles un poquito lo que vamos viendo porque es muy emocionante. Esto fue entonces el momento de la salida. Los vehículos están estacionados y va saliendo uno por uno a coger la Stuart Highway, que es la autopista principal que cruza Australia de norte a sur. Efectivamente íbamos pasando vehículos, nos fue muy bien en la primera parte. Ahí iba el vehículo solar Primavera. Esto es demasiado, cuando uno ve estos videos es muy emocionante. Este, por ejemplo, fue el vehículo que ganó. Este es el equipo de TU Delft. Estos son los segundos de Tokai en las paradas de control, que son obligatorias, y básicamente así es como se ejecuta la carrera. Este entonces el vehículo, fue muy emocionante ya verlo en competencia. Nosotros tuvimos una dificultad y fue que no tuvimos tiempo de hacer muchas pruebas. Por eso este vehículo básicamente cuando lo terminamos aquí en Colombia lo pudimos probar muy poco, y como les conté, lo que hicimos fue, lo terminamos, se mostró aquí en la exhibición de lanzamiento y inmediatamente lo enviamos, y allá tuvimos que hacer las diferentes pruebas para poderlo optimizar. Este es entonces el vehículo en todo su furor. Las velocidades que puede alcanzar el vehículo puede ser hasta los 130 kilómetros por hora, pero repito, la carrera no es de velocidad, la velocidad se calcula, y nosotros, si bien el vehículo alcanza esas velocidades, las velocidades tienen que ser más bajas para que el consumo no sea muy alto. Para darles un orden de valores, el vehículo solar que ganó, que es el vehículo de Holanda, promedió 93 kilómetros por hora, y el vehículo de nosotros promedió 67, porque tuvimos ciertas dificultades que por no haber tenido tiempo de probar, digamos en la competencia, nos hicieron bajar mucho la velocidad. Ese entonces es el vehículo. Datos claves. Nosotros hicimos el mayor esfuerzo pensando siempre en seguridad, y ahí pensamos en todo el diseño de un chasis. Los otros vehículos que estuvieron entre los primeros son chasis monocasco, entonces no incurrieron en el peso que tuvo Primavera. Primavera fue del orden de 250, 270 kilos, y allá tuvimos que competir con vehículos de 140 kilos. También cabe resaltar
el paisaje australiano es una cosa que es muy emocionante, digámoslo así. Las noches allá son muy interesantes, tiene muchos retos, tampoco es bueno, la gente dice, ah, sí, qué rico, vas para Australia, pero ustedes podrán ver aquí muy claramente nuestros amigos los mosquitos cómo nos acompañaban, los calores eran muy impresionantes, está uno al sol. Australia, y por eso la competencia es allá, es uno de los países con mayor radiación solar, entonces el tema es delicado, la temperatura es muy alta y muchas horas de conducción. Las noches también la parte, o sea, se ve toda la galaxia del Milky Way, la Vía Láctea, es una cosa espectacular, eso también para el espíritu, digamos, es muy bueno. Y digamos que ahorita al final pondremos este video, fue cuando llegamos, o vamos a ponerlo aquí rápidamente, que también es muy emocionante, la llegada a Darwin, a Adelaide, perdón. Digamos que aquí ya son como los últimos días de competencia, ya cuando estábamos a un paso de la meta. Y esto es en la ciudad de Adelaide con el equipo y la entrada, digamos, a la zona de competencia. Esto fue un momento muy gratificante, o sea, como decía Jorge al principio, no todos los equipos terminan, hay equipos que su carro ni siquiera les llega a Australia, hay equipos que renuncian en la mitad de la competencia, equipos que tienen que se voltean, se los lleva el viento, por ejemplo, equipos que tienen pinchazos o se les parte la suspensión. Entonces el reto es muy grande, el reto no es solo ganar, sino que el hecho de poder participar y terminar es uno de los grandes logros que cumplimos en este caso. Como verán, el camarógrafo se emocionó mucho también y brincó demasiado, pero logramos terminar. Entonces terminamos en la 13ª posición. Eso es algo que es algo sin precedentes, un equipo latinoamericano nunca había llegado a esa posición. Digamos que el equipo que más había llegado más lejos era un equipo, creo que era chileno, que compitió y terminó, pero llegó de penúltimo. Una vez un equipo brasilero, el carro no les arrancó, y hubo otro equipo, creo que de Venezuela, que ni siquiera pudieron llevar el carro. Entonces el mejor papel de Latinoamérica en la categoría Challenger, que es la más difícil. Y en la versión 2013 ganaron los holandeses de TU Delft, de segundos los japoneses de Tokai y tercero holandeses también de la Universidad de Twente. ¿En qué estamos ahora en este momento entonces? Ustedes podrán ver y estamos muy contentos. Este fue el proyecto 2013 y este es el proyecto 2015. Como pueden ver hay algunas diferencias, básicamente esas diferencias radican en, ya les voy a mostrar ahora, un equipo de trabajo de estudiantes completamente. Son 29 estudiantes de pregrado, 3 de maestría, un estudiante de doctorado y unos ingenieros de apoyo. Este vehículo es 100 kilogramos más liviano, básicamente eso lo hace correr 5 kilómetros por hora más veloz. Tenemos unas llantas Michelin que son más eficientes también, menos coeficiente de rodadura, nos da también 10 kilómetros por hora más. La capacidad de las baterías son unas baterías japonesas de última tecnología, que también nos va a dar mayor capacidad de almacenamiento, eso nos puede dar 5 kilómetros por hora adicionales. Y el panel solar es de mayor eficiencia. Básicamente con estos nuevos incrementos podemos aspirar a un poco más de la velocidad promedio del campeón del año pasado. El vehículo ya se fabricó, ya lo terminamos el Primavera 2. Este vehículo lo probamos en el Juan Pablo II, hicimos pruebas de pista, tuvimos tiempo de refinarlo. Se probó en la calle, esto también es algo sin precedentes para Colombia, y esa salida a la avenida regional fue algo mítico para nosotros, demasiado emocionante ver un vehículo solar en la regional, porque la vez pasada no tuvimos tiempo de hacerlo, y lo empacamos. Esta vez se fue por barco, está en este momento ya casi llegando a Sydney, el vehículo va por vía marítima, y bueno, Australia nos veremos próximamente. La competencia este año es el 18 al 25 de octubre, y estamos muy ansiosos de ver cómo va a ser el desempeño del vehículo y del equipo en esta oportunidad. Si quieren más información, la página de internet de pmeafit.vehiculosolar.com, ahí encuentran actualizaciones, ahí está también el link de Facebook para los que tengan dudas, inquietudes, quieran comunicarse, ver fotos, actualizaciones. Además que durante la competencia será a través de estos medios que vamos a lograr actualizar todo el tema del estado en la competencia. Algunas conclusiones finales, el tema del reto en Colombia. A ver, entonces, todo este cuento, toda esta historia, toda esta aventura que tiene un montón de anécdotas, una que
me parece bien simpática compartirles, y es que nos toca hacer pruebas de un vehículo que no es vehículo, porque no tiene placa, y no tiene placa porque no tiene fabricante, porque entonces aquí hay que sacar una licencia y ser ensamblador de vehículos para poder poner un serial de vehículo. Y Tiene como placa, pero australiana. tiene placa la australiana, correcto. Y como no tiene placa, entonces no tiene SOAT. Y entonces, ¿cómo hacemos para probar el vehículo? Y entonces llamamos a la Secretaría de Movilidad para que nos deje probar el vehículo. Y como vieron en una de las fotos, estábamos escoltados por los tráficos, pero si hubiéramos pedido realmente el permiso, nos hubieran dicho que no. Y una de las cosas más bonitas que tiene este proyecto es el cariño de la gente, como las poquitas veces que asumimos los riesgos de salir a probarlo a las vías, la policía, los tráficos, todos escoltándonos. Entonces esto tiene un sentimiento de patria bien bonito que, pues, que se los queremos dejar, porque detrás de este proyecto, en un principio y durante él hubo muchos no, eso no se puede, eso no hay forma de hacerlo acá, eso no se puede comprar con tarjeta de crédito, la universidad no tiene esa política, la secretaría no nos va a decir. Entonces, buenas noches, quisiera arrancar con una pregunta y recordarles a los asistentes que quienes quieran hacer una pregunta, por favor, se acerquen al micrófono. La pregunta es, en esta aventura que ustedes han venido realizando durante los últimos años, ¿de pronto ha habido alguna transferencia de tecnología, de pronto de los estudiantes que han participado en el proyecto? No sé. ¿Hacia nosotros o de nosotros a alguien? Perdón. Digamos, de lo que han aprendido los estudiantes en el proyecto, en estos momentos ellos siguen trabajando en algo similar, algo... Eso es una muy buena pregunta. Básicamente, y como decía Jorge ahora, este reto es tan grande que nos está dando acceso a nuevas tecnologías, a nuevos retos. De hecho, los testimonios de los estudiantes es increíble ver cómo puede existir este tipo de plataformas para uno retarse a sí mismo, enfrentarse a un tema de idiomas, de complejidad tecnológica, de trabajo en equipo. Entonces, y de, digamos, familiarización con todas esas tecnologías. Y hay unos resultados muy bonitos de este proyecto, digamos, de la primera parte, el primera uno, y es, ya han salido empresas derivadas del proyecto. Hay 2 spin-off dedicadas a diseño o a temas de diseño vehicular, hay de sistemas de movilidad eléctrica, hay bicicletas eléctricas que están siendo diseñadas por estudiantes que participaron en el proyecto, y eso está entonces dinamizando un poquito el tema del ecosistema local a través de empresas de base tecnológica con productos de valor agregado. Eso es uno de los productos que creemos que es muy interesante. Además de la producción científica asociada, podrán encontrar algunos artículos científicos derivados del proyecto, y es algo que hemos seguido publicando. De pronto vieron algunas de las citas en parte de la presentación, son cosas que hemos publicado también. Buenas noches. Yo me llamo David Alejandro Benjumea y quisiera saber cómo tienen pensado, o si llegaron a pensar en plantear el proyecto de las celdas, aplicarlo al país, a Colombia. ¿Cómo nos podría ayudar y cómo sería ese nuevo proyecto si están trabajando en él? Eso es una muy buena pregunta también, porque digamos que lo aprendido acá nos ha permitido entender muy bien el tema de funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos, y el panel solar ya no lo vemos como era antes. Quizá de pronto ustedes cuando piensan en panel solar piensan en el cuadradito, esa planchita que uno compra. Pues no tiene por qué ser así. La celda solar se puede comprar por sí sola, lo que pasa es que es tan frágil como una oblea. Pero de lo que aprendimos acá fueron las diferentes estrategias de laminación. Laminarlo es como meterlo en una capa, digamos, como con un recubrimiento que nos debe dar un balance entre la calidad óptica, para que le siga entrando luz, y la calidad mecánica, es decir, que yo pueda forrar la forma del vehículo para poder dar la aerodinámica que necesito. Esas estrategias nos han permitido entender cómo yo ya no dependo de un cuadrado de panel solar, sino que yo podría pensar eventualmente en paneles arquitectónicos, techos, un Guggenheim, por decir algo. Ya no tenemos por qué estar limitados al tema de superficie.
Ahora bien, eso va ligado a un tema también, obviamente, de la cantidad de energía que yo pueda recolectar según las formas. Pero digamos que se adquirió todo ese conocimiento y nos ha permitido pensar, e inclusive en la universidad tenemos proyectos derivados de esto, que ya tenemos en este momento un tema arquitectónico próximamente y una estación solar que básicamente le llamamos el árbol. Es un tema de panel que estamos probando el tema del seguimiento del sol también y la eficiencia de estos sistemas, y eso ha derivado pues en otros proyectos por el estilo. Yo complemento algo que es, digamos, muy cercano. No sé, los que hayan transitado al frente del edificio inteligente de EPM, que se instalaron un girasol solar, y básicamente ese girasol lo que tiene es unas hojitas en donde la gente puede conectar el celular. Entonces en las hojitas hay diferentes conectores para los celulares. Eso es una aplicación muy sencilla que hoy le está resolviendo un problema a la comunidad, que no es simplemente pues el panel solar que podemos ver en algunas zonas no interconectadas donde las redes no llegan, y que pues esta tecnología resuelve el tema de iluminación, el tema de entretenimiento, si hay posibilidad pues de alguna pantalla, y en algunos proyectos temas de refrigeración inclusive. Buenas tardes, mi pregunta es ¿cómo hicieron para equilibrar el peso en el Primavera 2, ya que en el Primavera 2 tiene la cúpula lateral? Y como en el Primavera 1 hay la cúpula central, el peso es totalmente simétrico. Excelente pregunta, y digamos que la pregunta va un poquito más allá. Era en el Primavera 1 teníamos dos motores en la parte trasera, teníamos piloto central, como efectivamente lo remarcas, y eso digamos que permitía pues cierto balance. En el Primavera 2, como pudieron ver, el piloto se puso a un lado, básicamente por temas aerodinámicos. Quiere decir que cuando yo miro el vehículo de frente, me evito en la parte de abajo, digamos, el área que requiere la parte donde va el piloto, sino que al ponerlo entre las llantas, yo elimino esa área frontal. Entonces disminuyo el área frontal casi en 1 metro, lo que me mejora la parte aerodinámica. Y fuera que el piloto está a un lado, también tengo el motor a ese lado. Entonces eso es completamente un reto, y hay que balancear el vehículo, y tanto pues el vehículo como los frenos. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, la fuerza de cierre de los frenos es distinta en las 4 ruedas, porque yo tengo el peso distribuido de una manera distinta al otro. Entonces, digamos que para equilibrar peso, también se puso la batería al otro lado. La batería, que es un elemento también muy pesado, va en el lado opuesto al piloto. Digamos que los pilotos, cuando se registran a la carrera, el vehículo se debe diseñar para un piloto de 80 kilos. Si el piloto tiene menos de 80 kilos, hay que ponerle un lastre, es decir, el peso que le falta a ese piloto para poder equilibrarlo, para llegar a 80. Y esos pesos los pusimos de cierta manera que nos sirvieran para balancear el centro de masa del vehículo, que efectivamente es muy importante para la hora de balancearlo y de balancear los frenos. Bueno, mi nombre es Manuel Vázquez y son básicamente 2 preguntas. La primera es, ¿cuánta energía requieren los motores o los sistemas que debe entregar el panel para que el carro deba funcionar? Y la segunda pregunta va un poco enfocada a las tecnologías. ¿Qué tecnología específicamente utilizaron tanto en el panel solar como en el almacenamiento? Gracias por tu pregunta. Para que se hagan una idea, digamos, el reto en este caso del vehículo, estamos hablando de orden de potencia, el equivalente a un secador de pelo o a una tostadora. Hablamos más o menos de 1 kilowatt. Se espera entonces que el motor en velocidad crucero consuma, ojalá no más de 1 kilowatt, de hecho se espera que consuma muchísimo menos, pero en teoría el panel solar debería generar lo mismo. Entonces digamos que el reto está por ese orden. Debe ser, el panel debe generar más o menos 1 kilowatt, y el consumo del carro debe ser de más o menos de 1 kilowatt, que es el equivalente, como decía, de un secador de pelo o de una tostadora, y todo eso con el peso, digamos, de una nevera. O sea, el vehículo solar es más o menos el peso de una nevera, y yo con un secador de pelo, digámoslo así, tengo que moverlo durante 3.000 kilómetros. Y la pregunta de las tecnologías es, las celdas son lo último que hay en este momento en celdas solares, que son celdas SunPower, básicamente lo que utilizan los grandes equipos de la otra competencia, y las baterías son las baterías de un japonés, es un particular que las fabrica. La vez pasada utilizamos de Panasonic, perdón, lo dije ahora, y en esta oportunidad utilizamos unas baterías que se llaman Nomura,
que es el apellido del japonés que las ensambla. De litio. Baterías de litio, perdón, de hecho está regulado. El vehículo solar no puede tener más de 21 kilogramos de litio y por eso es que la calidad de la batería te permite sobrecargarla sin que corra peligro. Entonces las baterías de Nomura se dice que se puede sobrecargar en los primeros ciclos. Entonces como la batería es nueva básicamente y se utilizará pocos ciclos, la idea es aprovechar esa posibilidad de sobrecarga al inicio para tratar de almacenar un poquito más de energía. Muchas gracias a todos por la atención y por el amor al proyecto.